La censura es siempre un tema polémico, pues toca cuestiones controvertidas sobre el bien público, la libertad de expresión y si algunas ideas son demasiado peligrosas para ser escuchadas. No es de extrañar que a lo largo de los años muchos libros de filosofía hayan sido prohibidos por religiones, gobiernos o una combinación de ambos. En esta ocasión, analizaremos a esos filósofos y corrientes de pensamiento que fueron considerados demasiado peligrosos para el consumo público. ¿Qué revela esto sobre la censura y por qué creo que su lectura es imprescindible? Número 1. De la ordenada disposición de las cosas mundanas, inferimos la existencia de una deidad, y la mayor parte de las pruebas se derivan de esta fuente. El filósofo escocés David Hume fue una de las figuras más influyentes de la Ilustración. Pionero de la filosofía empirista, fue experto en identificar áreas del pensamiento que no cumplían con sus rigurosos estándares. Por encima de todo, era un escéptico. Su objetivo era investigar los límites del conocimiento humano y lo que estábamos justificados en creer o incluso en juzgar. Pensaba que cualquier proposición digna de discusión debía ser una relación de ideas, es decir, verdadera por definición, o un hecho, el cual debía ser verificado mediante la observación empírica. Entre sus ideas controvertidas estaban la noción de que la causalidad no existía en su sentido tradicional, que la razón estaba subordinada a las pasiones y que no podíamos saber si Dios existía o no. En sus diálogos sobre la religión natural, Hume presenta, en esencia, un manifiesto para los agnósticos. En lugar de argumentar directamente en contra de la existencia de Dios, gran parte del diálogo sugiere que nuestro aparato de razonamiento simplemente no está equipado para llegar a conclusiones sobre verdades metafísicas profundas, como la existencia de un ser supremo. Discute el argumento del diseño, según el cual la complejidad del mundo implica la existencia de un diseñador. Después de todo, si encontráramos un objeto complejo como un reloj o un abrigo en el mundo, inferiríamos que hay un diseñador inteligente detrás de él. Pero el universo es infinitamente más complejo que estos objetos, por lo que deberíamos inferir que también tiene un diseñador. Hume sugiere que, a pesar de las apariencias, no podemos llegar a esta conclusión, porque solo hemos observado objetos complejos con diseñadores dentro del universo, y esto no se puede extrapolar para razonar sobre el universo en su conjunto o sobre algo fuera de él. Podría ser cierto respecto a los objetos biológicos dentro del universo, pero entonces podríamos apelar a teorías evolutivas para explicarlo en su lugar. De manera similar, en relación con el argumento de la primera causa, incluso si todo en el universo tiene una causa, Hume sugiere que no podemos aplicar este principio al universo mismo o a cualquier cosa fuera de él. En la misma línea, Hume sostiene que recurrir a Dios como la mejor explicación para un fenómeno a menudo revela más sobre nuestras limitaciones cognitivas que sobre la naturaleza de la realidad. Consideremos, por ejemplo, su crítica al argumento del diseño. Cuando un interlocutor en sus diálogos afirma que la complejidad del mundo indica la existencia de un creador, Hume responde con escepticismo, señalando que nuestra experiencia con el orden y la causalidad es demasiado limitada para justificar semejante conclusión. Propone, en cambio, que podríamos imaginar múltiples explicaciones igualmente plausibles. Tal vez el universo es el resultado de un proceso eterno de ensayo y error, o quizá lo que percibimos como orden es simplemente una necesidad interna de la naturaleza que no requiere de un diseñador consciente. Para Hume, atribuirle a Dios el papel de arquitecto supremo no es más que proyectar en la naturaleza nuestros propios hábitos intelectuales, olvidando que la causalidad, tal como la conocemos, es solo una construcción mental basada en la costumbre y no una verdad absoluta sobre la estructura del mundo. Muchos teístas tienden a pensar que un único Dios inteligente es más plausible que cualquiera de estas opciones, pero Hume pregunta por qué. Sugiere que ni siquiera podemos hacer juicios de plausibilidad sobre eventos fuera del universo, ya que todo lo que consideramos plausible ha sido condicionado por nuestras experiencias dentro de él. Hume sostiene que a menudo somos demasiado ambiciosos en nuestro razonamiento teológico y que la mayoría haría mejor en permanecer en silencio tanto sobre la existencia de Dios como sobre sus supuestas propiedades. Diálogos sobre la religión natural de Hume no fue publicado durante su vida, sino de manera póstuma, y posteriormente fue prohibido por la Iglesia Católica junto con el resto de sus obras. Su aparente ateísmo o agnosticismo le causó muchos problemas, se le negaron cargos académicos, y en algunos momentos, incluso parecía que podría ser acusado de herejía, aunque, afortunadamente, logró evitar ese destino. Número 2.
Para que haya un derecho a prometer, para que una sociedad pueda existir, se ha debido ante todo hacer al hombre previsible, regular, necesario hasta en su imagen de sí mismo. De tal modo que, como un ser que promete, pueda responder de sí mismo en el porvenir. Existe un argumento naturalista según el cual la moral surgió de nuestra vida en estado salvaje. Se dice que la moral está relacionada con lo que estamos biológicamente diseñados para hacer, sobrevivir, cazar, competir. Bajo esa perspectiva, lo que consideramos preciado o correcto, podría originarse en nuestros instintos animales y nuestra parte más primitiva, es decir, de nuestra genealogía. Pero la moral actual no está enfocada únicamente en la supervivencia, la competencia y la violencia. Nietzsche parece preguntarse, si ese es nuestro origen, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cuál ha sido la genealogía, la evolución de la moral? La moral de los amos está estrechamente ligada a la idea primitiva y natural de la supervivencia del más apto, donde los conquistadores imponen su dominio y los vencedores lo acaparan todo. En este esquema, la fuerza determina el poder, y la ley suprema es la del más fuerte. Esa sería la moralidad original y natural que se desarrolló porque inicialmente vivíamos en ese tipo de entorno. Sin embargo, con el avance del tiempo y el desarrollo de la civilización, la humanidad se volvió más domesticada. El crecimiento de la población, el auge de la agricultura, la formación de sociedades y la construcción de infraestructuras trajeron consigo un cambio fundamental. En este nuevo mundo, la moral de los amos enfrenta un problema. No todos pueden ganar en un sistema donde el vencedor se lo lleva todo. Si solo unos pocos pueden triunfar mientras la sociedad está compuesta por una multitud, ¿cómo podría establecerse una moralidad a la que todos pudieran adherirse si todos siguieran la moral de los amos? Aquí es donde entra en juego la moral de los esclavos. Surgió como una alternativa, ya que no todos pueden triunfar en la lucha tradicional por el poder, ya sea cazando un león, dominando un país o convirtiéndose en el más rico del pueblo. No todos pueden ocupar la posición de liderazgo o de privilegio. Nietzsche introduce la moral de los esclavos como un sistema que permite a las personas sobrevivir y prosperar sin depender únicamente de la idea de que solo uno puede ganar. A diferencia de la moral de los amos, que es externa y se basa en la conquista y la lucha contra otros, la moral de los esclavos es más introspectiva. Así surgen estas dos morales. Si bien cualquiera desearía pertenecer a la moral de los amos, la realidad es que no todos pueden triunfar en ese juego. Por ello, la moral de los esclavos emerge como una alternativa que permite a las personas encontrar un camino en el que puedan tener éxito, incluso si no dominan en la lucha por la supervivencia dentro de la sociedad. Para mí, este es el concepto central de la genealogía de la moral. Según su planteamiento, los amos, como vencedores absolutos, lo poseen todo, mientras que los esclavos deben conformarse con lo que les queda. Este contraste genera en los esclavos un anhelo por el lujo, la comodidad y la evasión, lo que los hace más propensos a caer en excesos y formas de escapismo. La genealogía de la moral de Nietzsche, junto con el resto de su filosofía, ha sido considerada una de las más polémicas de todos los tiempos. No es de extrañar que sus obras fueran censuradas en la Unión Soviética, donde se restringió su publicación y distribución desde 1923 hasta mediados de la década de 1980. Nietzsche argumentaba que los primeros cristianos corrompieron progresivamente el sistema moral de las religiones paganas, que según él valoraban la fuerza, la vitalidad y el amor por la vida. En su lugar, surgió una ética basada en la sumisión y la renuncia, el ideal de poner la otra mejilla y los últimos serán los primeros. Desde su perspectiva, esta mentalidad conducía inevitablemente al nihilismo. Creía que uno de los impulsos fundamentales que dan sentido y alegría a la vida es la voluntad de poder, el deseo de dominar tanto a uno mismo como al mundo que lo rodea. Con el cristianismo instando a las personas a limitar su propio poder, a ser serviles ante Dios y a confiar en un paraíso futuro, Nietzsche creía que la humanidad perdería progresivamente su amor por la vida, especialmente a medida que, con el tiempo, llegara a la conclusión de que la religión es una ilusión. A diferencia de muchos críticos modernos del socialismo, que sostienen que este sistema fracasa en su intento de abolir las clases, Nietzsche consideraba que dicho objetivo era, en sí mismo, indeseable. No buscaba una sociedad orientada a eliminar las clases, sino una que fomentara el desarrollo de aquellos pocos individuos capaces de superar el nihilismo y forjar nuevos valores en un mundo posterior a la muerte de Dios. Aún así, la filosofía de Nietzsche fue vista como fundamentalmente hostil al proyecto soviético, y por ello, se prohibió. Número 3.
Los hombres son tan simples, y se someten tanto a las necesidades del momento, que quien engaña siempre encuentra a quien se deja engañar. Un Estado-nación puede ser una república o un principado, y puede ser antiguo o nuevo. Un Estado hereditario antiguo, transmitido a través de generaciones, es fácil de gobernar, pero tomar el control y luego mantener un Estado nuevo es difícil. Sin embargo, esta dificultad se reduce si se supervisa personalmente. Un Estado hereditario antiguo, como una monarquía, puede ser conquistado eliminando por completo a la familia real. Esto fue lo que hizo Alejandro Magno para someter y retener el imperio persa de Darío III. Sin embargo, los estados acostumbrados a la libertad deben ser aplastados para consolidar el poder. Para aquellos que aún no son príncipes, es posible ascender al poder siguiendo dos pasos: imitar el ejemplo de quienes en el pasado aprovecharon sus oportunidades y estar bien armado. Para asegurar el control sobre un nuevo estado, toda resistencia debe ser destruida con métodos crueles, rápidos y firmes, pero luego se deben otorgar beneficios gradualmente a los habitantes. Un príncipe debe ganarse el favor del pueblo y disipar cualquier hostilidad, pero solo será verdaderamente seguro cuando pueda levantar su propio ejército para defenderse de cualquier amenaza. Para triunfar, un príncipe debe leer la historia, estudiar la guerra y conocer bien su territorio. Debe aparentar ser virtuoso, pero también saber ser despiadado cuando sea necesario. Tampoco debe preocuparse por ser visto como cruel, pues el temor es una de las pocas herramientas que realmente puede controlar. Un príncipe debe estar dispuesto a recurrir a la astucia cuando sea necesario y al engaño si la situación lo exige. Puede que no sea amado, pero mientras no sea odiado, su posición será segura. Debe ser firme, decidido e inquebrantable, siguiendo con claridad un solo camino. La fortuna determina la mitad de nuestras acciones, pero la otra mitad depende de nosotros, de nuestro esfuerzo, cautela y virtud. La fortuna debe ser doblegada y dominada. Es como un río torrencial que no puede ser detenido, pero durante los periodos de calma, se pueden hacer preparativos para controlarlo y minimizar sus estragos. Maquiavelo concluye afirmando que Italia necesita un líder que siga los consejos de este libro, que la conquiste y la libere de los bárbaros. Nicolás Maquiavelo fue un estadista, político y filósofo restringido del Renacimiento florentino, cuya obra más controvertida, El Príncipe, aseguró su lugar en los anales de la historia. Algunos lo ven como un perspicaz pensador histórico y político que descifró cómo un Estado realmente se vuelve próspero y exitoso, mientras que otros lo consideran un apologista de los tiranos, alentando a los gobernantes a utilizar medidas despiadadas para conservar el poder. El Príncipe es su tratado sobre cómo los gobernantes absolutos obtienen y consolidan su posición. Para ser justos, este libro contiene algunas recomendaciones infames. Por ejemplo, contiene la famosa idea de que, si no puedes ser amado y temido al mismo tiempo, es mucho mejor ser temido que amado, ya que esto mantendrá a la gente bajo control. Maquiavelo fue extremadamente crítico con otras obras que aconsejaban a los gobernantes centrarse en ser virtuosos. Para él, la virtud en un gobernante es fundamentalmente diferente de la virtud en un ciudadano privado. El ciudadano tiene el lujo de preocuparse por su alma y su moralidad, mientras que el primer deber del gobernante debe ser siempre mantener la seguridad de su Estado. No es de extrañar que este enfoque brutal de la política atrajera la atención de la Iglesia Católica, que prohibió todas las obras de Maquiavelo en 1559. En Inglaterra, por ejemplo, no se otorgó licencia para imprimir El Príncipe hasta mediados del siglo XVII. Con el tiempo, el nombre de Maquiavelo se convirtió en sinónimo de engaño, duplicidad y vileza. Maquiavelo y Francis Bacon, un filósofo, estadista, científico y ensayista inglés, considerado uno de los padres del empirismo y del método científico moderno, compartían un escepticismo similar hacia los llamados idealistas, que escribían sobre una realidad que desearían que existiera, en lugar de la que realmente existía. Vale la pena señalar que Maquiavelo también condenó a los tiranos, no solo porque los consideraba injustos, sino porque pensaba que su gobierno era imprudente, inestable y efímero. Hay dudas legítimas sobre cuán efectivas fueron realmente estas prohibiciones. Tal es el caso de que había numerosas copias de sus obras circulando debido a su gran fama. Este es un patrón común en muchos libros prohibidos de esa época. No era tan fácil hacer cumplir una prohibición completa sobre un libro o conjunto de libros si existía suficiente demanda. También existe evidencia de que su reputación era ampliamente conocida, incluso si el contenido de sus obras no lo era tanto.
No sé si este fue un caso en el que la prohibición de Maquiavelo provocó un aumento en la lectura de su obra, pero realmente parece haber sido así. Creo que este es un buen ejemplo del razonamiento que a menudo se usa en la censura. Supongamos que la Iglesia no estaba siendo deshonesta y que realmente creía que los escritos de Maquiavelo eran moralmente corruptores, y como resultado, condenarían a más personas al infierno en su estimación. En ese caso, pensaban que leer su libro causaría un daño incalculable. Irónicamente, este es exactamente el tipo de lógica que Maquiavelo criticaba. En lugar de salvar almas, Maquiavelo pensaría que una prohibición de sus libros llevaría a gobernantes menos eficaces, más caos, y como resultado, más injusticia a largo plazo. Gran parte de su consejo se enmarca en elegir el menor de dos males, por más salvaje que pueda parecer a simple vista. Sin su orientación, probablemente habría predicho que los males mayores acabarían ocurriendo. Hemos analizado libros prohibidos por ser críticos con la religión, pero una de las obras más prohibidas de todos los tiempos fue, sin lugar a dudas, una que tenía un fuerte componente religioso. A veces parece extraño llamar a la Biblia una obra de filosofía. Sin embargo, como ocurre con muchas narraciones mitológicas y textos religiosos, contiene una gran variedad de ideas y argumentos filosóficos. Desde los Salmos y el Cantar de los Cantares, que exploran el asombro ante la existencia y el amor como experiencia trascendental, hasta las parábolas de Jesús, que plantean dilemas morales y reflexiones sobre la naturaleza del bien y la justicia, hay una cantidad considerable de filosofía en sus páginas. A lo largo de la historia, muchos gobiernos e incluso algunas instituciones religiosas han tratado de restringir quién tiene acceso a estas ideas. De manera más evidente, esto comenzó con la brutal persecución del Imperio Romano contra los cristianos. Aunque no he encontrado evidencia directa de una prohibición de los libros que eventualmente formarían la Biblia durante el reinado de Nerón, sí ejecutó a cristianos que se negaban a renunciar a su fe, lo cual puede considerarse como una forma de censura, si no de los textos, al menos de sus ideas. El emperador Diocleciano ordenó la confiscación y quema de las escrituras cristianas en el siglo IV, además de imponer castigos a los creyentes. Su objetivo era imponer una mayor unidad religiosa en el Imperio Romano, y los cristianos representaban un obstáculo para esa meta. Cuando el cristianismo pasó a dominar Europa, la lectura de la Biblia siguió estando restringida de diversas maneras. Inicialmente, cualquier traducción que no fuera en latín era vista con sospecha, pues se temía que corrompiera el significado original del texto. También había escepticismo sobre permitir que los laicos tuvieran demasiado acceso a la Biblia, ya que se pensaba que, sin la educación y formación adecuadas, caerían en interpretaciones erróneas y pondrían en riesgo sus almas. Hubo también intentos más insidiosos de controlar qué ideas bíblicas se transmitían a la gente. El ejemplo más famoso de esto es la Biblia de los esclavos, una versión censurada de la Biblia, entregada a los esclavos en las Indias Occidentales, con el propósito de fomentar la obediencia a través del cristianismo, sin alentar ideas de igualdad o libertad. Se eliminaron pasajes clave, como la declaración de San Pablo de que no hay diferencia entre un esclavo y un hombre libre ante los ojos de Dios, así como todos los versículos del Éxodo que condenaban explícitamente la esclavitud. Sin embargo, se conservaron versículos que ordenaban a los esclavos obedecer a sus amos, con el fin de reforzar la sumisión. En este caso, en lugar de prohibirse por completo, la Biblia se difundió en una versión manipulada para justificar la esclavitud ante los propios esclavos. Incluso en la actualidad, el uso y posesión de la Biblia está prohibido o restringido en muchos lugares en distintos grados. El ejemplo más extremo de esto es probablemente Corea del Norte, donde poseer una Biblia puede ser motivo suficiente para el encarcelamiento. Menciono todo esto para resaltar dos puntos clave. Primero, que muchos textos religiosos no son solo espirituales, sino también profundamente filosóficos. Segundo, que a lo largo de la historia, los textos religiosos han sido un objetivo frecuente de la censura, ya sea por parte de otras religiones o de gobiernos que ven esas creencias como una amenaza a su dominio. Como muchos de los libros censurados que hemos discutido, la justificación para su represión suele ser que representan un peligro espiritual o político. El impacto que estas ideas religiosas y quienes creen en ellas han tenido en el mundo, tanto para bien como para mal, demuestra quizás la lección más poderosa que podemos extraer de todos estos intentos por restringir la filosofía o la literatura: el enorme poder de las ideas y el miedo que pueden inspirar en aquellos que intentan suprimirlas. Tal como aprendemos de Spinoza, en un estado libre, a cada uno se le debe permitir pensar lo que quiera y decir lo que piensa.